Hola, Jimenita, ¿cómo estás? Hola, Ruti, ¿cómo estás? Para acá todo bien, Muy, muchas muy bien. gracias. ¿Cómo están todos? Saludos. Ay, se me fue en donde estaba la cámara. Aquí está. Aquí está. Amigos, ¿dónde están? No los No veo. los veo. Bienvenidos a un programa más del primer. Martes. Como siempre, un gusto estar con ustedes en un nuevo mes. Antes de que comencemos, se les recuerda amablemente darle like, poner sus comentarios y compartir para que esto llegue a muchas más personas y pues que sirva de ayudadita, que eso es lo que Así siempre les es. hemos dicho que queremos. Es nuestra intención. Así es. Y bueno, después del comercial y que ahora ya sí, ya sé dónde están y ya los veo. eh, Y ya estoy bien. Me atravesé la camarita y ya los veo. Qué susto eso. Ay, no, una disculpa. Pues el tema de hoy, el tema de este mes es abuso laboral post pandemia. ¿Qué ¿Les ha tal? pasado? ¿Qué tal? ¿Les ¿Qué ha tal? pasado o creen que solo es un leve caso esporádico eh, en toda esta situación? No Ay, saben yo además, cómo he atendido pacientes que me hablan de esto, muchísimo. siento que ocurrió un fenómeno extraño, ¿no? O sea, como que durante la pandemia hubo también mucho abuso laboral, así de, pues estás en tu casa, sigue trabajando. Y ahorita como que se les quedó la costumbre de que seguías trabajando, o no sé. Exactamente ese es el tema de ahora. Muy bien, Ruti. Ese Pues es el tema. sí, pues Así es. comencemos con lo que sabemos. Y cuéntanos, mi Rutis, ¿qué es lo que pasó con la pandemia? ¿Qué fue lo que pasó? Diría la canción. Que se desmayó, tum, 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 así tal cual. Efectivamente. Pues bueno, la verdad es que ante la crisis de la cual en otro programa hemos hablado sobre el tema de la pandemia, el miedo, las incertidumbres, todo el estrés que generó, toda esta situación de convivencia, de qué vamos a hacer, de qué necesitamos como seres humanos. O sea, la verdad es que todas estas condiciones de salud que hace que se muevan las personas a un lugar donde se tienen que retraer y quedar, porque pues en general todos los trabajadores estaban tan habituados a salir de su casa, irse y regresar hasta altas horas de la noche a dormir, o la mayoría dirían de los trabajadores vivían como este ritmo, y de ahí pues ahora no se puede salir, vas a trabajar desde casa. Muchos hasta tuvieron que pues habilitar lo que pudieran habilitar, o sea, la cocina, la sala, con todo y los perros ladrando, los niños gritando, etcétera, ¿no? Así que, bueno, todo un esquema de adaptación ante una circunstancia que requería, o sea, definitivamente que era requerido hacerlo, con todo el estrés, con toda la generación de las emociones, de este distanciamiento social. Hemos hablado en otros programas, por favor revisen porque tenemos pues mucha información al respecto y tal vez si les parece que en este programa vamos como muy reducidos, pues es que hemos hablado mucho. Así que échense una visitadita al canal de Grupo Crecer Psicoterapia, ahí en YouTube, para que puedan observar toda la lista de más de 50 programas grabados que hemos hecho cada mes durante un montón de años ya, 4 años quedamos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, este asunto de somos manada, necesitamos contacto, necesitamos cercanía, necesitamos la mirada del otro para sentirnos
vivos, sentirnos respaldados, sentirnos presentes. Entonces, pues bueno, todo esto nos mueve de una forma muy fuerte emocionalmente. No solo era la parte fisiológica con el asunto de la salud, sino también la parte emocional fue súper movida. Y en la pandemia, pues bueno, ya no hay de otra más que trabajar en casa eh, con algo que no se había hecho. O sea, no digo que no hay empresas que desde antes ya trabajaban en casa, pero en la mayoría, ninguna empresa tenía este modelo. Entonces, primero que pasó, pues tuvimos que aprender sobre la marcha. Prueba, error, prueba, error, prueba, error. Y pues dentro de esas pruebas y errores nos quedamos con muchos errores, con muchos errores. Se generaron muchos vicios, se generaron muchas malas maneras de trabajar. Y sin embargo, el trabajo salía. Y ahí, como dice Jimena, pues comenzaron a aparecer los abusos laborales. Si estás en casa, pues no importa si te hablo 3 horas después o antes o en fin de semana y te pido que hagas tal trabajo, tal cosa. Eh, así que empezaron a haber muchos abusos laborales. Ahorita todavía no voy a explicarles el por qué, pero comenzaron a haber muchos abusos laborales. Sin embargo, precisamente ante la pandemia, nadie estaba dispuesto a perder su trabajo, porque sin trabajo, ¿qué iban a hacer? Así que hubo un permiso no dicho, no firmado, de puedes abusar de mí porque pues me tienes en tus manos. Estoy trabajando para ti. Además, bueno, hablando del tema del trabajo, pues recuerden que también se perdieron muchas plazas laborales porque hubo empresas que se fueron a quiebre y que no pudieron mantenerse. Y aquellas empresas que no mandaron a sus personas a casa porque no podían mandarlas a casa por el tipo de trabajo que desempeñaban, pues también, voy a decirlo así, también les sobreexigieron. Voy a empezar a usar la palabra sobreexigir para no decir abuso, y no por otra cosa, sino porque, pues también entendiendo un poco a las empresas. O sea, de repente no sabían qué hacer ni cómo hacerlo. Y por otro lado, la empresa no es una persona, pero las personas fueron las que se quedaron a cargo de manejar este asunto. Y así que las personalidades de los jefes o de los directivos o de los gerentes, pues estaba definitivamente muy a la mano. O sea, no muy a la mano, eh, permeaba la situación entre la personalidad de quienes se quedaron en los puestos directivos. Y además, otra cosa que sucedió en esta pandemia, no sé si les haya sucedido a ustedes, pero supongo que sí, porque es algo muy común, pues que las personas también, además de todo, comenzaron a poner sus propios recursos. Luz, equipo de trabajo, tuvieron que comprar un internet de mejor calidad si no lo tenían. Como tuvieron que comprar un internet si no lo tenían, o mejorar la calidad del que tenían para poder trabajar y cumplir con las expectativas y con las necesidades laborales. ¿A quién no le pasó? De todos los que trabajaron en casa, creo que no hay, o hay muy poquitos que no pueden no levantar las manos. Sí sé de algunas personas que las empresas
les dieron bonos extras, precisamente considerando esta parte de la luz, del uso de su equipo, o sea, de otras circunstancias, pero fueron muy poquititas entonces. Fueron súper contadas, incluso en muchas ocurrió todo lo contrario, ¿no? Hasta hubo recorte de salarios, uy, pues no estás viniendo aquí, entonces no utilizas todo esto, recortes. O hasta de Así, personal en sí mismo. ¿sí? Sí, sí, sí. Ujú. Que este recorte de personal, hablando empresarialmente, yo lo puedo entender porque hubo efectivamente un movimiento económico muy importante, o sea, los restaurantes o las empresas que se dedicaban al turismo, o sea, no, de verdad que sí, sí fueron movimientos muy intensos, muy fuertes económicamente y emocionalmente, o sea, hubo muchos movimientos. Ujú. Así que pues bueno, todo eso pasó en la pandemia. Y además también pasaron otras cosas, ¿no? O sea, la pandemia también trajo una onda o una ola de autoconocimiento. O Claro, sea, ya no podías estar en el afuera. ¿Qué es lo que ocurría entonces entre, cuál fue la relación más bien entre la pandemia y el autoconocimiento? así es. Eso que dices, Jimenito, o sea, muchas personas, eh, eh, no digo que esto ya se compuso totalmente, no, pero muchas personas tenemos un esquema de evadirnos a nosotros mismos, es decir, evadir nuestras reacciones emocionales con el afuera. Y entonces vamos a trabajar, y si no vamos al cine, y si no vamos a caminar, y si no invitamos a un amigo o a una amiga a platicar, o si no, hablamos por teléfono con alguien, pero hacemos algo mientras tanto, vamos al gimnasio, o sea, cosa que no solo es común, sino que hasta está bien vista. Es casi como el perfil de toda una persona de ciudad que trabaja y que hace cosas en la vida, ¿no? Y eso muchas veces en vez de ayudarnos, nos permitía escondernos de nosotros mismos, de nuestras emociones. Y cuando, no hay gimnasios, ya no hay manera de estar afuera en la calle, no digo que algunos no se lo saltaran, ¿verdad? Pero bueno, ya de repente empezó a existir más esta posibilidad de escucharte más, de conocerte más, de darte cuenta qué cosas te caían mal de tu casa o de las personas con las que convivías. Hubo muchos divorcios, hubo muchas separaciones de roomies, de personas que vivían cercanas. También por fortuna, también hubo algunos reencuentros. Emocionalmente hablando, hubo personas que se reconocieron y reconocieron a las personas con las que conviven. Eso fue lindo y bueno, y diría yo, y maravilloso. No fue ni en automático, señoras y señores, recuerden que estuvimos de menos 2 años absolutamente o casi siempre encerrados ahí por la pandemia. Pero bueno, fue sucediendo que también, pues las personas ya en esta postura de estar trabajando en casa, se dieron tiempo de consentirse un poquito más, de cuidarse más, de decir, bueno, voy a trabajar un rato y después ya me pongo a hacer un poco de ejercicio porque de verdad ya me saturé y después ya regreso y me pongo a seguir trabajando. Y eso si se hacía en una medida justa, sin abusar también, o sea, sin que el trabajador abusara de esta posibilidad de hacerlo, empezó a rendir muchos frutos y las empresas empezaron a obtener ganancias de tipo humano porque
las personas estaban frescas, felices, con más disposición, mucho más abiertas a la creatividad y al emprendimiento, y empezaron a tener resultados impresionantes. O sea, no dudo, no solo no dudo, sino sí sé también que hubo casos de empresas que se desesperaron porque su personal no estaba rindiendo y no les rendía lo que estaban acostumbrados, porque se sentían en vacaciones. Y hubo personas que vivieron la pandemia un poco como en vacaciones. Y me parece que ante esta circunstancia, de repente también algunas empresas tuvieron que ejercer un poco más de presión. Digo, me parece, y ahorita vamos a hablar de otra circunstancia, que es la personalidad común de los puestos gerenciales y directivos, a lo que se les llama ser líderes. Pero ahorita vamos a hablar de eso. O sea, las empresas sí tuvieron en algún momento tal vez necesidad de verificar que sus empleados trabajaran, pero quiero decir algo, recuerden que estaban bajo el esquema o el paradigma de la persona que llega a su trabajo y tiene que sentarse y rendir 8 horas, y entonces tengo una persona que dice, son horas nalga, ¿no? Es decir, horas de estar solo sentado, y aunque sí efectivamente se producía, pero se puede producir igual con mucho menos horas si la persona está descansada, bien alimentada, con bienestar en otras circunstancias y pudiendo mantener la misma productividad o más. Solo que voy a contar una pequeña anécdota y a lo mejor no es lo más adecuado, pero lo voy a hacer. Una vez iba una persona caminando por un muelle y de repente vio que había un señor con 2 cubetas. Una estaba destapada y la otra tenía una tapa. Y se asomó y en una cubeta, la destapada, vio que había cangrejos. Y estaban los cangrejos frenéticos, medio se salían, pero se volvían a caer, etc. Y dice, ¿y en la otra cubeta qué tiene? Cangrejos también. ¿Ah? ¿Por qué una la tiene tapada y otra no? Ah, es que estos cangrejos de acá, los que están tapados, son extranjeros. ¿Cómo que son extranjeros? ¿Cómo lo sabe? ¿No los pescó usted aquí? Sí, los pesqué igual en la misma playa, pero estos de acá son extranjeros. Son diferentes, tienen marca, o sea, ¿cómo sabe que son extranjeros? Ah, es que estos, los extranjeros, si se quieren salir, uno ayuda al otro y al final todos se salen de la cubeta. Pero estos de acá son mexicanos. Estos no se ayudan a salir. Estos están peleando por salir y en la pelea ni se dan cuenta que podrían ayudarse a salir y pues no necesito taparlos. Sé que es un cuentito nefasto, pero pues sí puede ser un poco descriptivo de algunas, no sé si decir, de alguna personalidad general o de alguna estructura que en México sí se genera. Entonces, este asunto de, pero ¿por qué están en casa tan cómodos, trabajando menos horas aunque produzcan igual o más, y les voy a seguir pagando lo mismo? Entonces aquí viene todo este asunto de cómo es que los puestos gerenciales y directivos de repente pues están habituados, por decirlo así, a cangrejos mexicanos
Y cuando empiezan los mexicanos a tener reacciones diferentes porque están viviendo condiciones diferentes, no están hacinados, no están estresados, están en casa, o sea, sí hay otro tipo de estrés, o sea, el estrés de la salud, pero en el tema del trabajo, los que logran encontrar un lugar para establecer bien su oficina, así sea la sala, la cocina, pero un lugar donde no los moleste la familia, donde puedan concentrarse, trabajar, pero que de repente puedan tener un momento para pararse e ir a jugar fútbol con el hijo. O sea, eso brinda tanto bienestar que hace que las personas sean productivas. Así que todo este boom permitió no evadirse tanto, conocerse más y aceptarse más y ser más responsables. Ese es el punto. Mientras más te conocen, es mucho más fácil ser responsable. Sí, Sí, Benita. sí, cierto. Sí, pues es que sí, o sea, cada quien tuvo que buscar la manera de hacer lo posible, porque pues las responsabilidades no paraban. Así es. Bueno, eh, sí a todo, como de sí acepto, sí a todo. ¿Qué pasa ahora con, bueno, pues quizás desde hace un año, ¿no? Que se ha estado regresando a la oficina paulatinamente, obviamente las personas que lo hicieron, porque pues también hubo empresas que adoptaron, ¿no? El formato o híbrido o ya de plano de ya no vamos a gastar en renta y cada quien en su casa, que también fueron contadas, pero gracias por existir. Claro. Empresas así, díganme dónde están. Ah, no es cierto. No, sí, porque de verdad es que es un gran bienestar trabajar desde casa. O sea, ahora que ya lo probaron, muchas personas, las que se alcanzaron a conocerse más, de repente dicen, sí, yo quiero seguir trabajando en casa. Ujú. Si no es necesario ir a la oficina, ¿para ¿Para qué? qué? Claro. ¿Para qué? Porque hay muchas cosas ahí alrededor. O sea, precisamente hay toda esta parte de regresar a la oficina Ujú, después de haber tenido esta experiencia de trabajar en casa, pues empieza a generar un montón de situaciones y de crisis emocionales y cosas así. Ahorita vamos a hablar de eso. ujú. Eh, pero bueno, voy a poner algo antes, Jimenita, o sea, porque sí, ahorita vamos a hablar de regresar a la oficina. Yo desde el principio de la pandemia dije, si alguien tiene la paciencia de buscar el programa donde lo dije, lo van a encontrar. Yo lo dije creo que 2 veces al menos, que qué maravilla tener esta oportunidad que nos daba la pandemia de aprender un modelo diferente de trabajo, un modelo diferente de ser productivos y que las empresas tenían la gran oportunidad, pero la gran oportunidad de entonces no invertir en rentas, en luz, en agua, en papel higiénico, en el guardia de seguridad, en quien está en los de estos para firmar. O sea, tenía una gran oportunidad de ahorrar recursos porque este era un buen plan de la pandemia nos enseñó a migrar a un modelo diferente que nos hace más productivos y más felices. Entonces, wow, era un paso maravilloso para la humanidad. Era un paso maravilloso, o sea, el que esta pandemia fuera a nivel mundial y que a todos nos mandó a guardarnos en casa y a buscar poder ser productivo y buscar otras maneras también para tener contacto con las personas que amamos. O sea, era una maravilla, era una maravilla.
Y a mí me extrañó tanto que tan poquitas empresas tomaran este modelo para continuar trabajando así. Pero mucho, mucho de veras, o sea, no lo entendía. Yo no lo entendía. Yo decía, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde fue que las empresas dijeron, no, ya tienen que regresar? Y yo percibía que había como una angustia atrás, una angustia abajo. Y esto solo es mi parecer, porque tengo que confesar que solo he hablado con 2 empresarios como de este tema, o sea que no tengo así como un gran campo de investigación como para decir, sí, de 100 empresarios, 75 me dijeron esto, pues no. Pero mi impresión es que había como mucha ansiedad de regresar o de retomar el modelo antiguo. Uno, porque pues era lo que se conocía. Y era así como de, pues es que así es como hemos funcionado 50 años. Ok, pero ya funcionaste 2 años en este otro modelo y funcionó bien y brinda un gran bienestar para todos. No, pero en esos 2 años yo conservé la empresa intacta, las oficinas, o sea, pagué renta, pagué para conservar las oficinas para que la gente regresara a trabajar. Wow. Entonces, mucha ansiedad tenía que ver con este asunto de estoy pagando oficinas, estoy pagando el cuidador de las oficinas, algunos pocos, perdón, jefes, gerentes, directivos, sí iban a las oficinas, pues porque tenían ahí un espacio seguro, o sea, sin más personas, era hasta más seguro que otros lugares y además a esos niveles casi todo mundo tiene automóvil, entonces tampoco tenían que arriesgarse al transporte público. Pero qué agobio necesitar algo, levantar la cabeza donde estaban todos los escritorios y que nadie pudiera resolver el asunto. Y tener que entonces mandar mensaje o contactarte con los que estaban en línea y decir, a ver, necesito esto, estar ahí, esperar a que te dieran la respuesta. Y yo escucho mucho eso que dicen de la verdad es que es más fácil que estén aquí todos, porque yo levanto la mano y todos responden. Yo no estoy segura que sea tan fácil, me parece más bien que ahí lo que hay es como una necesidad de control, una necesidad de perseguir un poco al otro, porque esas son las personalidades directivas, gerenciales, este tema de los puestos de liderazgo, ¿no? El puesto de liderazgo me vieron reírme un poco, discúlpeme, voy a hacerle así porque voy a decir lo que pensé y por lo que me reí. Ahí se veía algo de que tu corazón no es bodega, mi Ruti. Suéltalo, échalo. Eh, eh, en este asunto de liderazgo es como el perro ovejero es el líder de toda una manada de ovejas. Bueno, no sé si se le dice manada de ovejas, pero bueno, me entenderán. Entonces, todo un grupo de ovejas dirigida por un perrito, que a veces ni siquiera le llegan al tamaño de las ovejas, o sea, pero ellos van, dirigen, hacen y meten a todas en el corral. Y por supuesto que el perro líder liderea a la manada efectivamente a su forma, invirtiendo mucha energía y siempre va a ser recompensado
con un apapacho, además de que ya se ganó la comida y todo lo demás. Muchas de las estructuras de personalidad de los directivos, gerentes y dueños de empresas tienen que ver con este tipo de estructura de personalidad. Yo dirijo a la manada. Y desde esa estructura, el perro ovejero no va a entender qué ovejas dirigir si no hay ovejas fuera del corral. O sea, su función no está justificada. Así que los jefes y los líderes, me parece, solo estoy suponiendo, o sea, no vayan a decir, Ruth dijo que es así y esta es palabra irrevocable, inamovible, segura. No, Un supón. esto es un supón. Entonces, pues bueno, los directivos y todo fueron los que empezaron a tener más miedo de tener las oficinas vacías. Si alguien ha vivido un poco esto y me ayuda a apoyar la teoría de si es cierto, Ruth, mi jefe inmediato estaba súper ansioso y él es el que se pone súper ansioso de no ver personas en la oficina y se pone súper intenso de por qué no hay 10 personas aquí si solo hay 2, ¿qué pasa? ¿No? Si eso les pasa, pues pónganme un comentario, por favor, y díganme. No, pues sí, también a mí me pasa. Con que pongan así, también a mí me pasa, también a mi jefe le da angustia no ver personas, o al menos, si no podemos decir angustia, algo le pasa de no ver personas en la oficina. Porque estas personalidades fueron las que se sintieron más amenazadas. ¿Qué iba a pasar con un jefe que ya no tenía un grupo de borreguitos que meter al corral? Ay, no sé, perdón. No quiero verme muy grosera, o sea, mi intención no es eso, solo estoy diciendo qué pasa, o sea, qué emociones se van moviendo y qué genera el que ahora obligatoriamente quieran tener a las personas en la oficina, y eso tal vez no sería tanto problema. O sea, regresan a la oficina, bueno, regresaron, con todos los inconvenientes que hay alrededor, que ahorita vamos a señalarlos, que entre ellos está pues el tiempo de transporte, o sea, todas las crisis, el estrés, y que además, hoy por hoy, todavía, y seguirá habiendo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, todavía está el contagio del COVID y todavía hay personas a las que les pega muy fuerte. Sí. Depende de cada organismo, depende de muchas circunstancias. Ya no estamos en esta postura de ya no hay hospitales para el COVID, pero sí sucede, sí está pasando y sí hay personas que están en hospitales por esto. Pero bueno, entonces, regresando al punto de estos jefes agobiados generan esta necesidad de tener ahí a las personas y quieren replicar el mismo modelo que usaban, más el plus, diría yo, de todos los beneficios de las personas que están trabajando en casa. Todos los beneficios es a cualquier hora los busco, les pido cualquier cosa, me tienen que responder y solucionar los problemas, aunque yo no les tenga aquí el equipo adecuado, pero si ellos lo solucionaron en su casa con su equipo, que lo sigan usando. Ahora, es más,
ahora que se traigan el equipo de la oficina. Y claro, una persona que viaja en auto no le agobia echar la computadora al auto y manejar a la oficina. Pero yo me pregunto, si algunos de ustedes, de los que no tienen auto, son felices de cargar su computadora en transporte público, además del tema de los apachurrones y demás, pues el riesgo de que su equipo o se dañe con un trancazo o que se les caiga, aunque lo lleven en una mochila bien protegida, pero puede suceder, o que se los quiten. O sea, pueden pasar muchas cosas, Jimena. Sí, y que estas ya empiezan a ser justamente como problemáticas, ¿no? De lo que trae el reintegrarnos a este esquema presencial. Así es, así es. Porque sí, efectivamente, sé que aumentaron la compra de autos. Ahora hay muchísimo más tráfico que hace 3 años, pero muchísimo más tráfico. Y sí, habrá personas que sí pueden echar su computadora e irse a la oficina, pero además también las oficinas no están listas para recibir a esa cantidad de autos. Los estacionamientos, no, o sea, no cualquier oficina tiene capacidad para recibir los autos de todos. De por Que ese sí es era un otro. problema, ¿no? O sea, eso. Y Así es, ahora, pues justo, o sea, y deja tú los autos, o sea, hay unas que ya no tienen el espacio suficiente para recibir al personal. así es. Entonces, pues sí, es todo un lío. ¿Qué otras cosas, cuestiones como emocionales, nos habías comentado hace un poquito, vienen justamente de este regresar a la oficina, de este reintegrarnos al esquema presencial? O sea, ¿qué se derivó de ahí? O sea, creo que de un inicio, pues, hubo crisis, ¿no? De ansiedad y de pánico, porque pues justamente de 2 años de estar encerrados, de repente es regresar y pues todavía hay una enfermedad allá afuera que pues hubo quienes sí estuvieron 100% cuidados y hubo Ujú. quienes pues, les valió, ¿no? Pero justamente, ¿no? Incluso hasta este reintegrarte y el estar de nuevo en contacto con gente, ya también hemos tocado ese tema como de la Así ansiedad es. social que trajo. Así es. Y creo que ya lo dije todo, pero, Sí, pero ¿qué creo más? que, creo que ya Jimena ya lo expuso. Ok, en corto fue eso. Ya, listo, ¿no? Lo voy a repetir. Ya saben que soy repetidora, lo siento. Pues sí, o sea, el, el miedo y la ansiedad social y todo el estrés que genera, eh, la, la realidad biológica de enfermarse, más esta otra parte de, Jimenita, cuando una persona ya se va conociendo más y el evadirse con el afuera, que implica estar con más personas, ya no es tan necesario porque se ha conocido un poco más. No sé a quién más le pase, o sea, pero este asunto de chispas, ir a un lugar y sin tener mucho ánimo de socializar, porque pues a veces no tenemos ánimo de socializar, y llegar a un lugar y saludar a todos y a veces tolerar a la persona que quiere platicar porque no se alcanzó a conocer por lo que sea, porque no alcanzó a dar el brinquito y aguantar a alguien que esté después de que ya estuviste en casa 2 años, trabajando a gusto, a tu ritmo, a tu tiempo, sin ruidos que no te gustan, sin personas que te interrumpan el trabajo. Wow, es invasivo. O sea,
es vivir la invasión desde el asunto de, en la oficina, puede ser que hayan mantenido las oficinas iguales, no sé, pero hay oficinas que tienen los escritorios pegaditos, uno con otro. Entonces, por más que les pongan una mampara o algo, porque pues, hay que seguirse protegiendo, etcétera, tienes a la otra persona al lado, a menos de un estirar la mano. Entonces, porque aparte no estamos hablando de escritorios ejecutivos. No, 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 señoras y señores, son escritorios donde cabe la computadora, ¿no? Igual y no sucede en todas las empresas, pero bueno, este tema de ya que me conozco más y estoy más a gusto conmigo misma, de repente soportar o tolerar o hasta estar incómoda con una persona que tengo que tolerar tantas horas, wow, wow. Y esto no se trata de decir, ay, es que el otro, ¿cómo lo odio? No, no, no. Simple y sencillamente que los seres humanos, aunque somos seres de manada, cosa que ya hemos explicado en otros programas, aunque somos seres de manada, también somos seres que necesitamos nuestro espacio individual y nuestro espacio de libertad. Diría yo, un águila no puede volar con 10 águilas amarradas en unas con otras. O sea, no va a suceder. Así que cuando tenemos oportunidad de ser un poco más águilas emocionalmente hablando, pues regresar a esta convivencia de evasión no es agradable. No es agradable. Y por lo tanto va a generar estas incomodidades internas. Yo escucho personas, tengo al menos hoy 3 pacientes, que están pensando salirse del trabajo que ya no les interesa. O sea, pero lo que no les interesa no es el asunto del sueldo, no, 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 lo que no les interesa es esta sensación de sentirse, uno, esclavizados, dos, teniendo que cumplir las expectativas de un jefe que quiere usar los 2 modelos y que está sobre el empleado, así, ¿no? O sea, amenazante. ¿Ya viste? ¿Ya hiciste? O sea, porque a la hora de usar estos 2 modelos, estuvo tan habituado a mantener a las personas aquí, de hablarles a cualquier hora, en cualquier momento, pedirles cosas extras, que lo quiere seguir haciendo. Sí, como que se desdibuja esta línea de los límites, ¿no? Totalmente, Ujú. totalmente, Jimena. O sea, está totalmente desdibujado. Y lamentablemente, de verdad, que los jefes no todos, o sea, sí sé de personas que están muy contentas con su modelo híbrido, por ejemplo, que dicen, sí, sí voy a la oficina, de repente tales días que tenemos junta y tal día porque no sé qué, pero ya otros 3 días trabajo en casa muy a gusto y puedo hacer ejercicio un rato, puedo comer a la hora que se me antoja, puedo y voy produciendo y además esas personas están súper felices porque están siendo muy productivas, pero muy Ujú. productivas. Hasta ellos mismos se están asombrando del nivel de productividad que tienen, pero esos jefes que tienen no están saturándolos, no están irrespetando los horarios, o sea, al contrario, respetan los horarios y respetan la producción. O sea, yo necesito que tú me hagas esto, hazlo, ¿no? Lo quiero para la siguiente semana,
lo tengo, lo puedo tener hasta a lo mejor antes de tiempo, perfecto. Y no porque lo tengo, entonces ya digo, como ya terminaste, entonces haz esto. Ujú. No. Pero bueno, Perdón, ¿qué dime. ocurre también, o sea, a raíz de todo eso, qué otras problemáticas y sobreexigencias encontramos del retorno al esquema presencial? Hay un desgaste importante en las personas, Jimenita, porque no es lo mismo levantarte y aunque tengas los pelitos parados, ponerte a trabajar, a tener que meterte a bañar, desayunar, Despertarte 3 horas organizarte, antes. el tiempo de transporte, enfrentarte a que de repente a lo mejor el transporte va lento, va tarde, y entonces ahí hay un estrés de traslado que está totalmente fuera de lo que en el tiempo de la pandemia se vivió. Retomar este estrés, además con el excesivo tránsito vehicular que hay ahora, donde el tiempo que tú hacías hoy se triplicó o más, porque cuando está atorado, pues ya está atorado y ya no fluye, pero para nada, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente hay un estrés incrementado y hay un desgaste fisiológico y emocional. Y empieza a suceder algo que en algún programa hablamos también, del síndrome del quemado emocional. O sea, empieza la Sí, sí, sí. persona a estar tan agobiada que de repente, Jimenita, están trabajando pop, y ya no saben de qué pasó. Ay, ¿qué pasó? Empiezan a tener como lagunas mentales. O sea, recuerden que el estrés empieza a generar trastornos muy fuertes, o sea, pequeñas lagunas mentales, insomnio, cansancio extremo, tensión muscular, problemas estomacales. O sea, podemos seguir haciendo la lista. Recuerden, todo eso ya lo hemos hablado, está en otros programas. Entonces, el, el enfrentarse a este estrés, el cual no tiene ni de chiste un motivo. ¿No? Podría seguir trabajando en casa y sería genial. A menos que tu trabajo sea de ir a una oficina, os digo, de ir, por ejemplo, a una empresa y apretar una tuerquita que nadie más puede apretar. Claro, sí, o Porque sea, hay empleos sí, que lo sí, requieren, ¿no? Al cien por es ciento. exacto, hay empleos que tienes que apretar esa tuerca siempre, o sea, en una banda sin fin, y no hay nadie que lo haga. Bueno, pero esos empleos así siguieron toda la pandemia. O sea, los que sí tenían que ir a apretar tuercas las fueron a apretar. Los que trabajaron desde su casa es que podían trabajar desde su casa. Esto es algo que no hay que olvidar. Quien ya experimentó trabajar desde su casa, eh, es porque podían experimentarlo, porque la empresa no se afectó mayormente y muchas empresas fueron hasta productivos con eso. Eh, entonces, bueno, el estrés, este síndrome de quedarte quemado y de veras, a la hora de quedarte sobrepasar tus límites en todos los sentidos con el estrés, te lleva a dejar de ser productivo no solo en la empresa, ¿eh? Eso es algo que por favor pongan mucha atención. Cuando llegan a quemarse porque hay mucho estrés del trabajo, toda la sobreexigencia que además uno mismo se pone, Jimena, porque viene el jefe y exige, pero aparte tú te exiges extra y entonces es una doble sobreexigencia y entonces tal cual se queman los cables, los nervios se atrofian, hay complicaciones biológicas tan severas que las personas a veces tienen que dejar
de trabajar y todo porque ya no pueden funcionar. O sea, no pueden funcionar. La crisis de estrés puede llevarte a estar en cama de entrada y después rehabilitarte para funcionar. No está tan sencillo, ¿eh? No está tan sencillo. Así que enfrentarte a esta, además de que, bueno, por supuesto está, a la hora que te estás enfrentando al abuso, se generan o se detonan situaciones emocionales bien fuertes. A veces el jefe abusa y yo se lo permito, y en esta relación se empieza a convertir en algo tan cotidiano que si no hay abuso después lo extraño, pero esa es otra historia. Sí, sí, Pero pasa. bueno, no, sí pasa, o sea, es muy común. Lamentablemente, en psicología se maneja el término escalar, porque las emociones pueden ir subiendo de nivel, subiendo de nivel, subiendo de nivel en los esquemas que tienen, hasta que se llega a un momento donde terminas muerto. De hecho, está la anécdota de la rana en el agua caliente. Supongo que la sabes, Jimenita. O sea, esta rana que ponen, es un experimento donde ponen a una rana en una ollita, bueno, en un lugarcito Una que a la olla con rana agua. le parece cómodo, el agua está rica, tibiecita, y le van subiendo la temperatura al agua poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que la rana se cocina, porque no percibió el cambio de trancazo. Si a la rana de estar en un lugar frío la metes a una olla de agua caliente, brinca y ya, o sea, se salva, se quemará, pero se salva. Pero la rana en esta temperatura que le van subiendo poco a poco, está tan plácida, está tan bien hasta que se cocina. Sí, Bueno, por como va supuesto, siendo se cocina y gradual, se pues muere. ya no lo Y nota. eso mismo sucede cuando sigues tolerando una y otra vez estos abusos, estos límites desdibujados, y van avanzando y van avanzando y va siendo más abusivo, más sobrecogedor, más estresante. Va a llegar un momento en el que te quemes. Hay un síndrome del quemado. Y esto es precisamente por todas estas cosas. O sea, además de que puedes entrar en una crisis de estrés, como si echaras a la rana en agua caliente de la noche así inmediato, y en esa crisis bota y logras salvarte, pero si te quedas ahí, puedes sucederte lo que a la rana. Y te vas cocinando poco a poco. Y por supuesto que si te vas cocinando poco a poco, ¿qué otra cosa sucede? Tu rendimiento laboral va decayendo. El laboral, el personal, Todo, en todas las áreas, todo en todas las colapsa. áreas. Todo colapsa, pero si nos estamos refiriendo ahorita a la empresa, esta fórmula para la empresa no es una buena fórmula. O sea, señores empresarios, si alguno de casualidad ve esto, o si no lo ven ellos, pero hay alguien que lo ve y se lo puede decir, díganselo. Ya hasta se me atora aquí en la garganta. Esa no es una buena fórmula. Van a perder más al quemar a un empleado y después ya lo quemaron, ya no puede producir, y tener que encontrar un nuevo empleado e irlo capacitando para que produzca lo que este empleado producía. Y además de que van a perder más, es inhumano. Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, ojalá que los empresarios tuvieran esta información
y ellos mismos pusieran los límites. Pero, ¿les parece difícil? A mí también. ¿Por qué? Sí. Porque, o sea, si alguien se los dice, la verdad es que supongo que la mayoría ni siquiera lo va a creer. Ni siquiera se van a dar cuenta que están ejerciendo este nivel de estrés en sus empleados. ¿Por qué? Pues porque así se trabajó toda la vida. Tiene 50 años de empresa haciendo esto. Claro, a veces solamente están repitiendo patrones, ¿no? Así es. En plena inconsciencia. Ujú. Y Y además de repetir, perdón, no, dale. y además de repetir patrones, Jimenita, antiguos, es tan estresante porque es el patrón antiguo que ya generaba estrés, más las cosas los abusos nuevos que se generaron. Entonces no es una bola de patrón antiguo complicado, es esta más este otro. Así que es una bolota, se ha convertido esto en un nivel muy elevado de abuso, porque es una combinación de abusos. ¿Qué ibas a decir, Jimenita? Debe decir que, bueno, pues es casi imposible, o bueno, quizás no imposible, ¿no? Pero está complicado que podamos cambiarlos de la noche a la mañana a ellos, pero sí nos podemos cambiar a nosotros, muchachos y muchachas. Así es, así Así es. es que yo sé que por ahí Vamos a los tienes ejercicios. unos ejercicios, justamente, tienes ejercicios para nosotros. Y pues, ¿cuáles son? ¿Cuáles son para lidiar contra esta ola de sobreexigencias? Sí. El primero, Jimenita, es, por favor, hagan conciencia y pueden hacer una lista en papel, porque ya saben que a mí me encantan las listas. Pero si no la pueden hacer en su celular o si no solo la pueden hacer en su mente, aunque recuerden que poner las cosas en papel, escribirlas, empieza a ayudar a poner distancia y empieza a ayudar a que este problema que tienen aquí encima pueda tomar un poquito de distancia y puedan decir, ay, sí es una mano. No, no es algo que solo me estaba asfixiando y no me dejaba ver. No, es una mano. Entonces, escribir las cosas ayuda a poner un poco de distancia. Así que, por favor, hagan una lista de todas las actividades que hacen y pónganle una marca a todas aquellas en las que ustedes sienten que no les correspondería hacer, porque o alguien más las hacía antes, o porque realmente no está dentro de su área, o porque es algo que se le ocurrió al jefe como de la nada, y claro que lo pueden hacer, no es que no tengan la capacidad para hacerlo, es lo que no les corresponde hacer. No saben cómo he escuchado yo muchísimo este asunto es que el trabajo que hacía Perenganito que se fue, nos lo repartieron a todos. Y después se fue no sé quién más, y el trabajo que hacía, nos lo repartieron a todos. Entonces, estamos haciendo nuestro trabajo más el trabajo de 2 personas, o de 3, dependiendo. No sé a quién le haya pasado esto, tal vez solo a mis pacientes que me lo han reportado, pero si te ha pasado, también coméntalo, por favor. O sea, sí, esto es real, está pasando. Y la primera manera es identificar y decir, este y este trabajo no me corresponden a mí. Eran de otro puesto y estoy trabajándolo por el mismo salario. Y de entrada, eso no es justo, no es correcto. Ya que hagan esta lista de cuáles son las cosas que estoy haciendo de más, identificar la forma en la que están abusando de ustedes. Eso también es muy importante. Poder decir, es que el jefe, tal vez hasta el jefe ya me amenazó y me pudo haber amenazado muy directamente o muy escondidamente, tiene otro nombre pero se me fue,
así de manera oculta. Sutilmente, no, Sí, pues es que la verdad es que cuando te amenazan a perder el trabajo, no, sutil no suena, entre pero bueno, líneas. entre líneas, ¿no? Así como de, pues es que ya ves tan difícil que es conseguir trabajo. Por fortuna tú tienes, ¿no? Así de, El ¿no? chantaje. Sí, 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 el chantaje absolutamente en todo su esplendor y abusando completamente. Entonces, bueno, si ya identificaron qué cosas están haciendo de más o que no les correspondía antes y que ahora les repartieron trabajo de otras personas, identificar cómo es que el jefe los chantajea, los manipula o les pide que lo hagan. Todo esto es para poder poner un poquito de distancia y decir, ah, caray, pues sí, sí hago esto y esto y esto. Porque una intención, bueno, una tarea importante es que empiecen a decirlo. O sea, hay que ponerle límite a, a estos jefes en este abuso. De hecho, diría yo, cuando hay abuso, la única forma es o pones un límite y eres firme con tu límite o quítate de ahí. Es la única, son las dos únicas maneras de sobrevivir al abuso. Las únicas maneras. O pones un límite claro y no permites que el otro siga abusando o te quitas de ahí. Y cualquiera de las dos es válida y no estoy mandando a todo mundo a que deje su trabajo. Estoy diciendo, hay opciones, una opción es poner límites. Si te cuesta mucho trabajo poner límites, te vas a quemar. Y si te queman, hay muchas otras cosas en riesgo, además de tu bienestar emocional, tu bienestar físico está en riesgo también. Así que, pues bueno, ¿no? Y por supuesto, en lo que se hace este asunto de poner límites, también una forma de poner límites es buscar llegar a acuerdos, a negociar con los jefes y decir, ok, me repartiste un 20% más de trabajo de otras dos personas que se fueron, o tanto más por de trabajo, lo puedo hacer, pero sí también quiero una compensación extra. O estoy haciendo esto y lo que quiero es no venir a la oficina todos los días. Quiero tener esta tranquilidad, pero no quiero que en mi casa me presiones y estés todo el tiempo porque entonces eso no es trabajo en casa, eso es esclavo en casa, esa es otra historia. Y bueno, pueden poner límites y en estos límites pueden ponerlos negociando o siendo muy firmes para no hacer cosas que no les corresponden. Si en ese sentido, dice Jimena, me van a correr, es que ese es el susto. Ese es el susto, o sea, pensar que ya me repartieron el trabajo, pues ya ni modo, ¿no? Pues ya qué. O sea, pero sí se puede hablar y sí se puede decir, oye, estoy haciendo un trabajo de tantos más o de tal. ¿Cómo están los bonos? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cuáles son las compensaciones? Porque pueden ser no bonos económicos, pueden ser bonos de otro tipo. O sea, estás trabajando además, estás sacando todo el trabajo, oye, pues te voy a dar un día a la semana, un día extra de descanso, o te voy a quitar estas otras actividades que son muy estresantes, o te voy a poner una persona que te asista, a lo mejor un becario, un algo que te asista, etcétera. Entonces, pues bueno, y ya saben, quienes me conocen ya saben que el ejercicio del TAS es mi ejercicio maravilloso.
tener, cuando ya están saturados por frustración, por agotamiento, por enojo, por favor, dejen salir las emociones de su cuerpo. ¿Recuerdan el programa pasado, el de cómo convertirnos en río tranquilo de ser una olla express? Por favor, dejen salir, dejen fluir las emociones de su cuerpo. Y si lo tienen que hacer en el trabajo, háganlo en el trabajo. Váyanse al baño y ahí pataleen, griten, saquen todo, tal vez lloren, tal vez hasta se muerdan la lengua sin querer, espero no se la muerdan muy fuerte, pero bueno, saquen las emociones. Quedarse, además de con toda la presión de sacar el trabajo, el estrés, con el tiempo que se tiene que trasladar, el tiempo que tienes que convivir con personas con las que pues no te interesa tanto convivir, y podemos seguir haciendo la lista de todo lo que ya hablamos. Si además de eso se quedan con las emociones guardadas, con todos los bioquímicos saturando su organismo, o sea, se van a quemar mucho más rápido. Por favor, saquen las emociones, dejen que fluya de una manera segura para ustedes, porque a veces enojarse o gritarle al jefe, pues puede generar que pierdas el empleo, o puede generar en algún caso que hasta se den un trancazo con el jefe, o con otra persona que esté cerca. Entonces, busquen una forma segura de hacerlo. La mejor forma de hacerlo es: voy a mi baño, a un lugar donde nadie me interrumpa, a las escaleras de incendio, no sé. Hasta el baño, si así lo desean, pero sí, algún otro lugar donde estén Así seguros y que es. lo puedan hacer. Y entonces, sacarlo. Y sí les sugiero, por favor, hagan este ejercicio en casa, al menos en las noches cuando lleguen, o ya así muy estirado el asunto, el fin de semana, los 2 días, háganlo varias veces. Quiten la válvula para que no se queden ustedes con todo esto que los va a romper. No les sumen más a la situación, porque la situación ya está complicada. Para quien está viviendo esto, la situación ya está complicada. Y no les sumen más complicaciones, no se vayan a romper. Al menos dejen fluir estas emociones, que salgan, que esta olla express no se rompa solo porque no salieron las emociones, sino abran la válvula, que salga. Aunque sea unos cuantos gritos todos los días, unos cuantos manotazos y golpes y blablaseos, recuerden, no se dicen palabras, se blablacea. Saquen todo, aprieten el estómago, sientan que están golpeando, no golpeen nada, no se vayan a lastimar, porque aún golpear cojines puede lastimar. Entonces, no golpeen nada, la tarea es dejar salir toda esta energía con energía. Pues esos Sí, son los ejercicios. muy Esos son los bien, mi ejercicios. Ruti. Perfecto, pues con eso hemos terminado un Así programa es, más. Los del primer esperamos, martes. sí, el primer martes, el único. El único. Los esperamos el próximo mes con otro tema muy interesante. Ya lo estamos Así cocinando, es. de hecho, Así es. estábamos Vamos a indecisas. tener invitada, Jimena. Trácala, Vamos matraca, a este sí que tener una invitada. va a estar recio. Así es. De verdad que no saben, o sea, este es un programa intenso. ¿Se los Fuerte. decimos, Jimena? ¿Se los Fuerte y con decimos? chismecita. No, bueno, no se lo vamos a decir. Ok, Porque qué tal que ok. de repente luego nos pasa que cuando lo Sí, decimos a por veces alguna nos pasa. razón no se puede. No Entonces lo logramos andamos grabarlo para ese postergando. mes, exacto. Sí, entonces, pero
Miren, así, changuitos para que sí se nos haga. Pero sí, va a haber mucha chismecita. Entonces, Así es, conéctense. Va a estar bueno. así es, así es. Sí. Muy bien. Pues Pues bueno, abrazos muchos cariñosos. abrazos y como siempre, Sí, muchísimas sí, gracias, sí. mi Rudy. Así es. Gracias también, Jimenita. Y gracias a todos, por favor, like, suscríbanse, todo lo que quieran comentar es bien recibido. Y les mando muchísima buena vibra amorosa, así titi puchal, para que todo les salga maravilloso y puedan soltarse con este tema de hacer los ejercicios. Sí, ahí nos cuentan cómo les fue. Por favor. Muchos besotes y abrazotes a todos. Nos vemos el Bye, próximo mes. bye. Bye.